Ok, listo. Vamos a iniciar el webinar programado para el día de hoy, que es las sanciones funcionales y administrativas en las contrataciones del Estado. Buenas noches con todos, agradecerles por su participación en este webinar. Vamos a presentar el programa de especialización en contrataciones para el Estado, que estamos empezando en noviembre. Vamos a escuchar al docente Richard Antonio Castillo. En breve, luego vamos a ver el programa de especialización en contrataciones para el Estado y luego vamos a ver el proceso de admisión. Bueno, les saluda Karen Torres, asesora educativa de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Actualmente tenemos a cargo este programa de especialización y bueno, con este webinar de sanciones funcionales y administrativas en las contrataciones públicas, vamos a darle la bienvenida al docente, al profesor Richard Antonio Castillo, que es director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos del Instituto Peruano de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas, gerente público de Servir, ya con más de 20 años de experiencia en cargos directivos, ¿no?, en diversas entidades públicas. Tiene un máster en gerencia pública de la Escuela de Negocios de USIN, que es la Escuela de Innovación y Management de Madrid, España. También tiene una maestría en gestión pública, una maestría en finanzas y, bueno, es contador público colegiado. Entonces le damos el pase al profesor Richard Antonio para que nos pueda comentar acerca de este importante tema, ¿no?, las sanciones funcionales y administrativas. Adelante, profesor, para que pueda continuar. Ok, muchas gracias, Karen. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Bien, vamos a empezar con este webinar, que es un tema un poco corto. Yo les agradecería que las preguntas lo hagamos al final, si es que hubiera alguna duda, alguna inquietud respecto a este tema. En realidad el tema es un poco amplio, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿ok? En esta oportunidad vamos a ver un poco las sanciones funcionales administrativas en las contrataciones públicas. Recuerden, en todo caso, que las organizaciones del Estado, de acuerdo a la ley, están obligados a contratar bajo el alcance de las normas de contrataciones del Estado y otras normas particulares o especiales que rigen la gestión pública. La agenda de hoy día, ¿no? En principio vamos a tocar, este webinar está separado en 3 partes. Primero vamos a ver un poco las responsabilidades de los participantes en las contrataciones del Estado, todos los que participan en el proceso de contratación, desde la etapa de la postulación hasta la etapa del consentimiento y la suscripción del contrato y la ejecución del contrato. También vamos a un poco deslindar las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos y vamos a revisar las conductas infractoras, tanto de los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que desempeñan como residentes supervisor de obra, y también las conductas infractoras de los funcionarios servidores en contrataciones con el Estado. Básicamente, vamos a ver un poco el contexto, ¿no? Aquí les traía una diapositiva de una información que publica OCE. Este es el último estudio que ha hecho correspondiente hasta el año 2020. Más o menos, a través de la ley de contrataciones y otras formas de contratación, correcto, el Estado peruano utiliza 4.000 millones de presupuesto al año. Y el 81% del presupuesto que se utilicen a través de contrataciones o diversas formas de contratación en el Estado para contratar bienes, servicios y obras, el 81% se utiliza o se contrata a través de la ley de contrataciones del Estado, la ley 30225, ¿no? Y un porcentaje menor, ¿no?, en otros regímenes, ¿no?, como contrataciones no sujetos, por ejemplo, a la ley 30225, y un porcentaje mínimo también las contrataciones que realiza Petroperú a través de una norma especial, en este caso para repotenciar la Pampilla de Talar y otras inversiones, ¿no? Eso para entrar un poco en contexto, ¿no? O sea, es un presupuesto importante, de los
30.000 millones más o menos que maneja el presupuesto del Estado peruano, más o menos el 28% es para planillas y gastos relacionados a personal. El resto es para contratar bienes, servicios y obras, pero de esta parte importante, 4.000 millones es para contratar bienes y servicios a través, ¿no?, de diferentes tipos de contratación que realiza el Estado. Más información respecto a esta publicación tenemos de los 4.900, casi 5.000 millones, ¿no? La participación por niveles de gobierno. El gobierno nacional, vale decir, el Poder Ejecutivo y sus entidades adscritas, más o menos contratan bienes, servicios y obras que están dentro del marco del supervisión de OCE, ¿no? Algo de 2.174 millones, ¿no? 74.000 millones. En los gobiernos locales, 1.500 millones, ¿no? FONAFE un porcentaje, los gobiernos regionales, 462 millones, Petroperú, 161 millones. En todo caso, están las estadísticas. Y otro tema importante, ¿no? En cantidades, ¿no? En volumen, en operaciones, ¿no? El número de inscripciones que tiene, por ejemplo, los proveedores del Estado. ¿Cuántos proveedores actualmente más o menos están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores? Bueno, al año 2020. Estamos hablando de alrededor de más o menos 450.000 proveedores, ¿correcto? De los cuales el 57% son proveedores de servicio, el 37% en promedio son proveedores de bienes y el 3% son proveedores de obras y otro mínimo parte, casi igual de 3%, son consultores de obras. ¿Okay? Eso más o menos para tener en contexto. También es importante resaltar que adicionalmente hemos dicho que alrededor de 5.000 millones es lo del presupuesto que se utiliza para contratar el Estado bajo la ley de contrataciones u otras contrataciones establecidas por norma que están sujetos a supervisión de OCE, pero hay un presupuesto importante que gastan las organizaciones del Estado que no están bajo el alcance o supervisión de OCE, que más o menos de la última información que tenemos, ¿no?, es el 23% del presupuesto para compra del Estado se hacen sin concurso público. O sea, estamos hablando más o menos, por ejemplo, en el año 2019, alrededor de 8.400 millones se han gastado sin realizar concursos, ¿no?, públicos, ¿correcto? O bajo los procedimientos de selección establecidos por las normas especiales. Entonces hay un sinnúmero de contrataciones que no están fuera del alcance o están fuera del alcance de supervisión de OCE, ¿ok? Eso un poco para entrar en contexto en el tema de contrataciones. Muy bien, entonces vamos a ya ver el tema que nos traen esta vez, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito la responsabilidad de los participantes en las contrataciones del Estado. Acá hay un diagrama que he preparado, ¿no?, sobre las responsabilidades de las contrataciones con el Estado. Por una parte, tenemos a los servidores públicos que participan dentro de las contrataciones del Estado, ¿no?, como operadores para poder contratar bienes, servicios y obras. Y por otra parte, tenemos a los postores y contratistas. Sabemos que los postores son finalmente los que postulan a procesos de selección, no necesariamente son contratistas. El contratista ya es, de alguna manera, el que ha obtenido la buena pro y ya tiene una formalidad para proveer bien o servicio o obra a las entidades públicas. Entonces tenemos estos dos mundos, ¿verdad? El espacio para los servidores públicos y el espacio para los postores. Entonces, ¿cuáles serían las responsabilidades en un esquema general en el caso de los postores y contratistas? Tiene responsabilidad civil, ¿no?, bajo el alcance del Código Civil, tiene responsabilidad penal, ¿correcto?, y tiene responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa está básicamente establecido en el artículo 50 del texto único ordenado de la ley 3225, ley de contrataciones del Estado. ¿Correcto? Entonces, cualquier acto irregular
o la transgresión a una norma que perjudique, que genere un perjuicio al Estado, para un postor o contratista puede tener una responsabilidad civil, puede tener una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa que va desde multas hasta inhabilitaciones, de acuerdo al artículo 50 de la ley 30225, ¿correcto? En el caso de los servidores públicos, ¿correcto? También, igual, tiene responsabilidad civil, ¿correcto? Por una mala actuación en el tema de contrataciones, por permitir actos irregulares, tiene una responsabilidad penal, ¿no? Cuando la falta que se ha cometido está tipificada en el Código Penal, y tiene una responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad administrativa para ser sancionado tiene dos mecanismos, tiene dos vías. Uno es el proceso administrativo sancionador, que está a cargo de la Contraloría General de la República y bajo el alcance de la Ley 29622 y la Ley 30288. Y el otro, ¿no? La otra vía es la Ley 30057, la Ley del Servicio Civil, que establece el procedimiento administrativo disciplinario que está a cargo de las propias entidades para poder sancionar a los servidores que incurren en alguna falta o irregularidad en el tema de contrataciones con el Estado. Eso en un aspecto general. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son esas conductas, ¿no?, que se sancionan, ¿no?, civil, penal o administrativamente? Entonces ahora vamos a revisar un poco las conductas infractoras de los proveedores y contratistas, postores y contratistas, participantes, contratistas, subcontratistas o profesionales que se empeñan en el tema como residente o supervisor de obra, ¿correcto? Entonces, esto está tipificado ya en la ley 30225 en el artículo 50. Entonces, ¿cuáles son esas conductas infracciones que se pueden sancionar? Es importante conocerlos, ¿no? El artículo 50 de la ley 3225, ley de contrataciones del Estado, establece un sinnúmero de conductas infractoras. Por ejemplo, en el literal A del artículo 50 habla de desistirse o retirar injustificadamente su oferta. En un proceso de selección, un postor retira o se desiste, ¿no?, injustificadamente de su oferta, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la entidad notifica, el Tribunal de Contrataciones del Estado evalúa, ¿no? Y finalmente la sanción que se le va a aplicar es una multa. También incumplir injustificadamente con sus obligaciones de perfeccionar el contrato o formalizar el acuerdo marco. Cuando de una vez seleccionado el contratista injustificadamente, ¿no?, no quiere perfeccionar el contrato o formalizar el acuerdo marco, ¿correcto?, también está sujeto a una multa. El otro conducta infractora, la otra conducta infractora que está tipificada en el literal C, es el contratar con el Estado estando impedido conforme a ley. Si alguien contrata con el Estado y está impedido, ¿no?, por ley, en ese caso la sanción aplicable es una inhabilitación temporal que va a ser determinado por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La inhabilitación de este proveedor, ¿no? Esta sanción se va a aplicar al proveedor que en los últimos 4 años ya se hubiera impuesto más de 2 sanciones, ¿no? La inhabilitación temporal en conjunto sumen más de 36 meses, ¿correcto? Entonces, lo que se busca es que en este caso la inhabilitación puede ser temporal o puede ser definitiva. La definitiva es cuando hay una reincidencia, que en los últimos 4 años existe 2 sanciones por la misma infracción. En ese caso ya la inhabilitación es definitiva, ¿correcto? Eso básicamente cuando el postor o contratista suscribe un contrato, ¿no?, estando impedido por ley, ¿no?, a ser proveedor del Estado. La otra conducta infractora es la que está tipificada en el literal D, subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en porcentaje mayor a lo permitido en el reglamento. En este caso, se sanciona esta conducta
si es que en las bases o en los términos de referencia no estuviera permitido la subcontratación, o cuando estando permitido la subcontratación, ¿no? Se realiza la subcontratación por un porcentaje mayor al mínimo establecido, ¿correcto? En este caso se sanciona, ¿no?, con multa. También incumplir la obligación de prestar servicio a tiempo completo como residente supervisor de obra, salvo aquellos en los casos en que la norma lo permita, ¿no? Cuando su obligación del supervisor o del residente de obra, ¿no?, esté especificado en su contrato que es a tiempo completo e incumple prestar los servicios, en ese caso también está sujeto a una multa, ¿no? Recuerden que en todo caso que las sanciones, ¿no?, lo resuelven finalmente el Tribunal de Contrataciones de OCE. ¿Ok? Otra conducta infractora que está en el literal F es ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluyendo acuerdo marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en la vía de conciliatoria o arbitral, ¿no? Entonces, ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluyendo acuerdo marco, siempre que esta resolución haya quedado consentido, ¿no? Cuando se resuelve un contrato, en otras palabras, ¿no? En ese caso existe una inhabilitación temporal. Puede también estar sujeto a una inhabilitación definitiva cuando es reincidente, ¿no? En este caso, en los últimos 4 años, que haya tenido 2 inhabilitaciones temporales por el mismo caso. En el literal G se establece la conducta infractora que se denomina no proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la entidad cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en la vía arbitral. Recuerden que los contratos con el Estado, bajo la Ley de Contrataciones del Estado, de alguna manera establecen una condición por un periodo determinado, ¿no?, de vicios ocultos. En ese caso, si la entidad es notificada por vicio oculto que esto ha quedado consentida y no cumple con subsanar, ¿correcto?, puede someterse a una inhabilitación, podría estar inmerso en una inhabilitación temporal. Y esto también puede ser definitiva si esta conducta es reincidente por más de 2 veces en los últimos 4 años. ¿Ok? Eso básicamente en el caso de los vicios ocultos. Otra conducta infractora está especificado en el literal H, ¿no?, que establece negarse injustificadamente a cumplir con obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. Algunas contrataciones o algunos contratos bajo la Ley de Contrataciones del Estado establecen que puede haber prestaciones accesorias, por ejemplo, posterior, ¿no?, a la culminación o al pago de un contrato principal. En este caso, si se negara a realizar esas prestaciones posteriores, ¿no?, al pago, ¿no?, esta puede también someterse a una inhabilitación temporal, ¿no? Igual se puede ser sancionado con una inhabilitación definitiva cuando es reincidente, ¿no?, más de 2 oportunidades o en 2 oportunidades dentro de los últimos 4 años por la misma conducta infractora. El literal I establece que, por ejemplo, es una conducta infractora presentar información inexacta a las entidades o al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores o al órgano supervisor de las contrataciones, vale decir a OCE, o al Central Perú Compras, ¿no?, cuando se presenta información inexacta en el proceso de contrataciones del Estado, ¿correcto? En ese caso también el Tribunal de Contrataciones del Estado puede determinar una sanción, ¿no?, de inhabilitación temporal. Esto se puede sancionar también con inhabilitación definitiva cuando es sancionado en los últimos 4 años por la misma conducta infractora, ¿no?, por 2 veces. El literal J, ¿no?, establece que
es una conducta infractora presentar documentos falsos o adulterados a las entidades o a OCE o al Tribunal de Contrataciones del Estado o a Perú Compras, ¿no? A Central de Compras Públicas Perú Compras. La presentación de documentos falsos o adulterados, ¿no? Merece una sanción de inhabilitación temporal. Y esta sanción puede ser una inhabilitación definitiva, ¿no? Cuando se aplica directamente por reincidencia de esta infracción. O sea, si hay una reincidencia, no importa que sea dentro de los 4 años o 5 o 8, no establece la norma en qué tiempo, ¿correcto? Puede ser una inhabilitación definitiva. El literal K establece como una conducta infractora suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores o suscribir contratos con montos mayores a su capacidad de libre contratación, ¿no? O en las especialidades o categorías distintas a lo autorizado en el Registro Nacional de Proveedores. Hay que recordar que el Registro Nacional de Proveedores tiene capítulos, ¿no? Por el tipo de objeto de contratación. Hay capítulo para servicios, bienes, obras, consultoría de obras. Y dentro del tema de obras, consultoría de obras, existe también, ¿no? la capacidad de contratación. Entonces, es sancionado cuando el contratista, por ejemplo, suscribe o perfecciona un contrato, ¿no? No teniendo hábil el Registro Nacional de Proveedores o que no tenga la capacidad para contratar por un tema de especialidad o por la capacidad económica. En ese caso también está sujeto a una sanción. Esta sanción se castiga con una multa y lo determina el Tribunal de Contrataciones del Estado. Otra conducta infractora está establecido en el literal L, ¿no? Perfeccionar el contrato luego de notificada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE, la suspensión o recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de contrataciones dispuesta por el órgano supervisor de las contrataciones por OCE en el ejercicio de sus funciones. Es decir, es una conducta infractora perfeccionar un contrato cuando un postor perfecciona un contrato estando declarado nulo, ¿no? El proceso, ya sea por la entidad o ya sea por OCE. Esto se castiga o se sanciona con una multa. En el literal M se sanciona la conducta infractora de formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expediente técnico con omisiones o deficiencias en la información equivocada o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica, administrativa de las prestaciones, ocasionando perjuicio económico a la entidad. Es decir, esto está más direccionado al tema de obras, ¿no? Formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes, ¿correcto? Por parte de los contratistas, postores o consultores de obras, ¿correcto? Y de alguna manera omitir, o sea, omisiones de funciones o deficiencias en los estudios, esto también puede ser determinado con una sanción de multa. Si hay una reincidencia, también puede ser sometido a una inhabilitación temporal. Podría sancionarse entonces con una inhabilitación también permanente en el caso que de alguna u otra manera, ¿no? Se acumulan, ¿no? Inhabilitaciones temporales por un periodo legal, ¿correcto? En el periodo legal. Esto, si hay una acumulación de inhabilitaciones temporales por un periodo legal establecido, ¿correcto? En la misma sanción, no podría convertirse inclusive en una inhabilitación permanente, ¿correcto? Entonces puede ser sancionado con multa, inhabilitación temporal o inhabilitación permanente. Otra conducta infractora que se establece en el artículo 50, literal N, es presentar cuestionamientos maliciosos o manifestaciones infundadas, ¿no? Poniendo al peligro o la absolución de consultas u observaciones.
Dentro de las consultas y observaciones, normalmente, ¿no? Los postores tienen el derecho de realizar observaciones y consultas. Y la finalidad de esta es generar, de alguna manera, despejar algunas dudas en las contrataciones, básicamente referidas a las especificaciones técnicas o los términos de referencia, para mejorar de alguna otra manera las condiciones de la contratación. Pero si estas consultas o observaciones tienen cuestionamientos maliciosas, ¿no? Manifestadamente infundadas y ponen en peligro la absolución o consultas, observaciones, ¿no? En el proceso, esta puede ser advertido por la entidad y ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones de Estado con una multa. Puede también someterse a una inhabilitación temporal y también puede inhabilitarse permanentemente en caso que se cumpla con la acumulación de inhabilitaciones temporales en un periodo legal. ¿Ok? Esto también tiene sanción. El caso de las conductas infractoras, en el caso de los contratistas, postores, profesionales que participan en el tema de supervisión residente de obras, ¿no? o en la elaboración de los expedientes técnicos, es sancionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado previo informe de la entidad, ¿no? Y de alguna otra manera, la denuncia de la misma entidad por estas conductas infractoras, ¿correcto? Entonces es importante saber de que hay veces muchos en los que trabajamos en contrataciones del Estado, pensamos de que las sanciones son solamente derivadas por los servidores, funcionarios, autoridades electas, ¿no? Que participan en el proceso de contratación. En realidad, la ley 3225 establece, ¿no? Sanciones para los contratistas postores profesionales, ¿no? De consultoría de obras o de obras, ¿no? Que participan en las contrataciones del Estado. Y es importante advertirlos y saber de que estos pueden ser, ¿no? Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Cuál es la multa que de alguna otra manera se le puede imputar a estos contratistas, postores o profesionales, ¿no? En obras, en residente de obra o consultoría de obras? En principio, ¿no? Hay una obligación pecuniaria generada por el infractor para pagar a favor de OCE, ¿no? Un monto económico no menor al 5% ni mayor al 15% de la oferta económica, ¿no? Del contrato o del contrato, según corresponda, ¿no? Y como un mínimo, ¿no? De una UIT, o sea, el monto no puede ser menor a una UIT. Entonces, es 5%, ¿no? Del monto económico de la oferta o del contrato, pudiendo ser hasta 15%, ¿correcto? Del 5 al 15, eso lo determina el tribunal. Y no puede ser en ningún caso menor a una UIT, ¿correcto? Y si no se puede determinar el monto de la oferta económica o del contrato, se impone una multa entre 5 y 15%, entre 5 y 15 UITs, también lo establece la norma. Bien, entonces eso básicamente, la resolución que impugna la multa establece como medida cautelar, cuando se le impugna la multa, hay una medida cautelar que establece el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Mientras no se paga, hay una medida cautelar, ¿no? Que se suspende su participación, ¿no? El derecho a participar en cualquier procedimiento de selección, procedimiento para implementar o extender la vigencia, estos inclusive para participar en el catálogo electrónico del acuerdo marco, ¿no? En tanto no se ha pagado la multa. El plazo no puede ser menor a 3 meses ni mayor a 18 meses. Entonces hay una medida cautelar que podría optar el Tribunal de Contrataciones de OCE si es que esta multa no es hecha efectiva, no se paga, ¿no? Esta medida puede ir entre 3 a 18 meses, impidiendo que el postor participe en alguna próximo proceso de selección o procedimientos de selección. La inhabilitación temporal consiste pues en la privación de un periodo determinado del ejercicio de derecho a participar en procedimientos de selección.
como sabemos, ¿no? Esta inhabilitación temporal, no es menor a 3 meses ni mayor a 36 meses. O sea, pueden inhabilitarlo temporalmente entre 3 a 36 meses, ¿no? Va a depender de las conductas que están tipificadas, por ejemplo, en el artículo C, en la literal C, F, G, H e I del artículo 50, y en caso de reincidencia, en la infracción prevista en el literal M y N, ¿no? En los casos de las infracciones previstas en el literal J, esta inhabilitación no puede ser menor a 36 meses ni mayor a 60 meses, ¿no? Esto es en caso de las reincidencias. En caso de las inhabilitaciones permanentes, ¿no? Consiste pues en la privación del derecho a participar en cualquier procedimiento de selección, ¿no? Y esto, bueno, puede extenderse vigencia en los catálogos, inclusive a los proveedores del catálogo electrónico del acuerdo marco, o de contratar con el Estado. Esta excepción se va a aplicar a proveedores en los últimos 4 años, ¿no? A los proveedores que en los últimos 4 años ya se le hubiera impuesto más de 2 sanciones, ¿correcto? Lógicamente, la inhabilitación permanente es por reincidencia. La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con las obligaciones suscritos a la fecha, ¿no? En la sanción, cuando la sanción quede firme. Esto quiere decir de que la inhabilitación como para contratar nuevamente, para contratar con el Estado, no le exime de responsabilidad si es que tuviera contrataciones vigentes con alguna entidad pública, tiene que cumplirlas, ¿correcto? Eso no le exime de responsabilidad. Bien. ¿Cuáles son los casos más frecuentes, ¿no? Ahora hemos visto las sanciones administrativas, ¿no? Por conductas infractoras, en el caso de postores, contratistas, profesionales que participan en el tema de obras, ¿no? Como supervisor, como residente de obra o como especialistas en elaboraciones de expedientes técnicos, ¿correcto? Estamos hablando entonces de potenciales proveedores y proveedores del Estado, ¿correcto? También es importante decir que no solamente hay una responsabilidad administrativa que puede ser sancionado con multa o con inhabilitación, también podría recaer una responsabilidad penal, por ejemplo, ¿no? Y acá tengo algunos casos más frecuentes, ¿no? O los casos más frecuentes o los delitos más frecuentes relacionados al tema de contrataciones. Por ejemplo, se habla mucho, ¿no? En los medios de comunicación, los delitos de colusión. ¿En qué consiste este delito? ¿No? Se encuentra regulado en el artículo 384 del Código Penal y se sanciona, ¿no? De alguna manera se sanciona con la concertación entre funcionarios públicos y interesados o los intereses privados para defraudar el Estado. En términos prácticos, la colusión se sanciona cuando se determina, ¿correcto?, que hay una coparticipación, un acuerdo, ¿correcto?, entre el privado, ¿correcto?, las postores, contratistas privados, con algún funcionario o servidor que representa al Estado, bajo cualquier modalidad de adquisición, ¿ok? Esto básicamente está en el marco de la contratación pública bajo cualquier modalidad de adquisición. Entonces, colusión es un acuerdo, ¿no? Entre privado y público, lógicamente a través de sus representantes, porque el delito se sanciona a las personas, ¿correcto? Entonces, esta colusión, ¿no?, de alguna u otra manera tiene que demostrarse. Los tipos de colusión hay una colusión simple y una colusión agravada. En caso de colusión simple, no existe un perjuicio patrimonial, o sea, no se determina el perjuicio patrimonial en contra del Estado o cualquier organismo público, pero sin embargo se ha determinado cierto acuerdo. De repente puede ser favorecer
¿correcto?, a un determinado contratista en un proceso de selección, pero no se ha determinado que ha habido un perjuicio, ¿no?, patrimonial al Estado. Pero sin embargo, por el solo hecho de que ha habido un acuerdo para favorecer a alguien y hay una colusión, y la pena puede estar entre 3 a 6 años. Y la colusión agravada tiene el agravante de que hay un perjuicio patrimonial al Estado, ¿no? O sea, hay un acuerdo de partes, ¿no?, pero hay un perjuicio demostrado, ¿no?, que se ha ido perjudicado patrimonialmente a una organización pública. La pena puede estar entre 6 y 15 años. Bueno, ¿cómo argumenta el Ministerio Público estos delitos? Normalmente, con frecuencia, ¿no? Señalar que ha existido un acuerdo ilícito entre funcionario público y el privado. También su argumento puede estar en la generación de un daño al Estado al beneficiar a un privado, ¿no?, en perjuicio de intereses de la sociedad, ¿correcto? Eso, más o menos, es el argumento con el que se fundamenta este delito por parte del Ministerio Público. En los casos más frecuentes en delitos relacionados a contrataciones tenemos otra, la de colusión, ¿no? El agravante en delito de colusión, ¿no? Hay un agravante, entonces, cuando la pena, ¿no?, cuando hay un agravante en el delito de colusión, la pena puede estar entre 15 hasta 20 años. ¿Cuáles son los agravantes? Que, por ejemplo, ¿no?, uno, que la gente actúe como integrante, persona vinculado, ¿no?, o por encargo de una organización criminal. Los famosos que vemos en la televisión, ¿no? Integrante de una organización criminal. O sea, ha habido toda una organización y es un agente, parte integrante de una organización criminal. Ese es un agravante que puede determinar una pena privativa de entre 15 a 20 años. El otro segundo agravante puede ser que la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social, ¿no?, o de desarrollo, siempre que el valor de dicho dinero y bienes, ¿no?, o efectos o ganancias involucradas superen las 10 unidades impositivas tributarias. O sea, un agravante en un delito de colusión, ¿correcto?, puede ser de que el perjuicio que se haya ocasionado el Estado, ¿no?, esté de alguna otra manera, haya formado parte, o sea, el presupuesto o las finanzas o el dinero, haya formado parte de un programa asistencial, ¿no?, un apoyo de inclusión social, es decir, desde un programa social. Eso es un agravante más. ¿Y cómo se determina el agravante? Cuando el monto perjudicado es mayor a 10 unidades impositivas tributarias. El otro agravante es cuando el agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria. La comisión del delito compromete la defensa, seguridad, soberanía nacional. Cuando hay una emergencia, ¿no?, un desastre natural, el fenómeno del Niño, ¿no?, o una emergencia sanitaria, y a pesar de todo eso, ha habido de alguna manera, un acuerdo entre público y privado, entre funcionarios públicos y privados, para perjudicar el Estado. Entonces, ese agravante puede ser de que se le determine una sanción de una pena privativa de libertad entre 15 y 20 años. Eso, básicamente, en el tema de los delitos de colusión, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no?, un ejemplo de delito de colusión, ¿no? Por ejemplo, en un hospital regional, ¿no?, se adquiere un bien de un equipo médico de una empresa privada para implementar un servicio de atención de emergencias. Los equipos médicos no llegan al hospital en un plazo establecido, ¿no?, del contrato, porque seguramente es una importación. Este contexto se determina que existe una empresa con mejores condiciones y precios, y finalmente la entidad decide contratar con esta empresa. Entonces, a pesar de que de repente, aparentemente, haya tenido mejores condiciones o no, esta situación ha hecho un incumplimiento contractual, ha determinado de que efectivamente la entidad ha incumplido en las condiciones contractuales, de repente retirando o resolviendo el contrato, ¿no?,
de manera injustificada, a pesar de que el contratista, ¿no?, ha sustentado de que la demora se debe a factores externos que no son controlados por él. Entonces, para favorecer, ¿correcto?, a otro proveedor. Entonces, acá, ¿qué ha habido? Colusión, ¿correcto? Entonces, más o menos estos son los casos sencillos. Acá no estamos hablando de los agravantes. El hecho de que ha favorecido a algún externo y, ¿no?, para ello ha resuelto un contrato indebidamente, ya queda demostrado que efectivamente podría haber un tema de colusión. Claro, el que va a determinar finalmente es el juez. Otro caso frecuente es el delito de cohecho, ¿no? Cohecho activo genérico. Esto está tipificado en el artículo 397 del Código Penal. Hay cuatro modalidades, ¿no? El primero, el sujeto activo ofrece al funcionario público donativo, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Ojo que el tema de cohecho, ¿no?, es cuando efectivamente el sujeto, el activo, el privado, ofrece un donativo, alguna dávida, alguna promesa, un cierto ventaja, un beneficio, ¿no?, para que el funcionario público realice un acto u omita una función. ¿Ok? Entonces, ahí está violando una obligación propia y cuando se demuestra es un delito de cohecho. El otro tipo es cuando el agente entrega al funcionario público un donativo. Mire, recuerda que el primer caso es solo ofrece, no se ha concretado. En el segundo caso es cuando el agente entrega al funcionario público un donativo, promesa o cualquier otro, ¿no?, ventaja en beneficio para realizar u omitir un acto violando sus obligaciones, ¿correcto? Omisión de funciones adrede para beneficiarse para él o para terceros, ¿correcto? O realiza un acto indebido, ¿no?, fuera del marco de la ley, para poder beneficiarse a él o a terceros, ¿correcto? Entonces eso es un cohecho. El tercer caso es cuando el agente promete al funcionario público un donativo o cualquier ventaja, ¿no?, o donativo para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones. Cuando el agente promete, ¿correcto? En uno es ofrece, en el segundo entrega, en el tercero promete, solo lo ha prometido. Y el cuarto es cuando el agente ofrece y da o promete, ¿correcto? Ofrece, da o promete, cuando ya se ha realizado, se ha consumido el delito, ¿no? El funcionario público para que omita o realice un acto fuera del marco de la ley. Entonces, a este delito se conoce como cohecho. Está tipificado en el artículo 397. Bueno, acá hay un ejemplo que no lo vamos a ver al caso. Finalmente, en este caso, el ejemplo trata de que en este caso, la empresa A ha logrado suscribir un contrato y promete, ¿no?, a efectos de que le agilicen los pagos y todo eso, lo promete entregarle una suma de dinero, ¿no? Le promete, no le ha entregado, le ha prometido para que efectos de que se agilicen el tema de las conformidades y todo eso, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es este agente ofrecer un donativo, o mejor dicho, una suma de dinero a un funcionario o servidor público para que de alguna manera pueda acelerar un proceso, ¿no? En un proceso de selección a efectos de que se le adjudique y esto pueda de alguna manera pues convertirse a favor del contratista. Bien, eso con lo que respecta a los temas de los que participan en los procedimientos de selección relacionados a los proveedores o potenciales proveedores, ¿correcto? Porque hablamos de proveedores y potenciales, ¿no? Proveedores hemos dicho cuando ya tiene un vínculo contractual dentro del marco de la ley de contrataciones. Y potenciales normalmente es un postor, ¿no? Todavía no tiene un vínculo contractual, ¿correcto? Ahora vamos a ver qué es lo que le pasa a los servidores y funcionarios públicos, ¿correcto? Por actos irregulares, ¿no?, en el tema de contrataciones del Estado.
Entonces vamos a revisar un poco las conductas infractoras de funcionarios o servidores en contrataciones con el Estado. Cuando hablamos de servidores, funcionarios públicos, vamos a hablar de responsabilidad de los servidores públicos en general. Un servidor público puede tener una responsabilidad política, puede tener una responsabilidad civil, puede tener una responsabilidad penal y puede tener una responsabilidad administrativa. La responsabilidad política solo va a alcanzar a funcionarios de elección popular o de confianza política. Está en el espacio de los políticos, ¿correcto? La responsabilidad civil implica obligación de resarcir las consecuencias de un daño principalmente patrimonial, ¿correcto? Ahora, la responsabilidad política o alcanza, hemos dicho, a los políticos, pero eso no le exime de la responsabilidad civil, penal o administrativa. Lo que pasa que si es un político, puede ser que tenga responsabilidad civil, penal, administrativa, y como decimos en el argot popular, de Yapa tiene la responsabilidad política, ¿correcto? Entonces, la responsabilidad civil implica obligación de resarcir el daño, ¿no? Normalmente este daño tiene, de alguna otra manera, una implicancia patrimonial. Y la responsabilidad penal, ¿no? Es asumir las consecuencias derivadas de comisiones de actos delictivos y se concreta con imposición de la pena, que normalmente está relacionado a la pena, a la pena privativa de la libertad. La responsabilidad administrativa, ¿no? Alcanza también a los servidores públicos. Esto se determina, hemos dicho ya al principio, ¿no? A través de dos vías, ¿no? La disciplinaria, que está dentro del marco de la ley del servicio civil, que está a cargo de la propia entidad, y la funcional, ¿no? La responsabilidad administrativa funcional, que está a cargo del procedimiento administrativo sancionador, el famoso PAS, de la Contraloría General de la República. ¿Ok? Eso básicamente en aspectos generales, ¿correcto? Del tema de la responsabilidad de los servidores públicos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? En principio debemos tener en claro para determinar la responsabilidad de los servidores públicos qué es el servicio civil y qué es el servidor civil. El servicio civil es el conjunto de personas que están al servicio del Estado, llamados las o los servidores públicos. O sea, hablamos de servicio civil en general a conjunto de personas que están a cargo o que están al servicio del Estado, que realizan funciones para poder dar prestaciones o servicios públicos. A esto se conoce como servicio civil. Y el servidor civil, y es el tema individual, ¿no? Son las o los servidores que pueden ser funcionarios, directivos, servidores de carrera o de actividad complementaria, así como los servidores de todas las entidades públicas independientemente del régimen laboral, ¿no? O el vínculo laboral que tengan con las organizaciones, ¿correcto? Por solo hecho de tener un vínculo laboral de cualquier tipo, ya es un servidor civil, ¿correcto? Entonces puede ser del régimen 276, 728, CAS, o las carreras especiales, ¿no? O los regímenes especiales del servicio civil, las modalidades contractuales, etc. Esto básicamente está determinado con exactitud en la ley del servicio civil. Bueno, aquí más abajo tenemos que hay varios regímenes, ¿no? Los principales son 4, ¿no? El 276, los más conocidos, el 728, 1057, que es el CAS, y últimamente la ley 30057, que es la ley del servicio civil, ¿correcto? Entonces, eso básicamente son los principales regímenes. ¿Cuál es el esquema general de las responsabilidades de los servidores públicos? Para poder determinar un poco el tema de las responsabilidades, primero vamos a, en la parte izquierda, vamos a identificar las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades. ¿Cómo normalmente se identifican las responsabilidades? La más común es a través de informes de control. La otra es a través de denuncias, que más adelante lo vamos a ver, ¿correcto?
pero la más común es a través de informes de control. Los informes de control pueden nacer de auditorías de cumplimiento, ¿correcto? Auditoría de desempeño o auditoría financiera gubernamental, ¿ok? O sea, vale decir de los servicios de control. Entonces, lo más común de las responsabilidades nacen a través de los informes de control. Entonces, primero se realiza el control, se obtienen evidencias, se detectan irregularidades, los servidores ejercen su derecho a defensa, que es normal, el debido proceso, se identifican las responsabilidades, finalmente hay un informe de control, este informe de control es derivado, ¿correcto? Para efectos de la sanción. ¿A dónde se derivan? A los órganos sancionadores. ¿Ok? Los órganos sancionadores están clasificados en 3 bloques. El primer bloque, si hay una responsabilidad penal, ¿correcto? Los órganos de sanción serán el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿correcto? Esos son los actores que van a participar para la sanción. Si tiene responsabilidad civil, ¿no? Lógicamente, la sanción lo va a determinar el Poder Judicial. Y si tiene responsabilidad administrativa, la sanción es determinada por los órganos sancionadores de carácter administrativo. El PAS, que está a cargo de la Contraloría General de la República, cuando las faltas son graves y muy graves, y el procedimiento administrativo disciplinario, el famoso PAD, que está a cargo de la misma entidad. ¿Correcto? Ahora bien, la pregunta sería, ¿un servidor público puede ser sancionado por las 3 vías? O sea, en la penal, en lo civil, en lo administrativo. La respuesta es sí. ¿Ok? Ejemplo, cuando la Contraloría determina una responsabilidad y lo va al PAS, y lo va a mandar al PAS, mínimo va a tener 2. La civil y la responsabilidad funcional administrativa. Y en muchos casos, todos los que derivan de informes especiales terminan en 3. O sea, una misma persona se somete a 3. Penal, civil y administrativa. ¿Ok? Ojo que no los quiero asustar. En realidad, les digo las cosas como son. ¿Ok? Eso básicamente. Claro, estamos hablando de conductas infractoras. La pregunta sería, profesor, ¿pero cuál es esa conducta? ¿No? Ahora vamos a llegar a esas conductas. ¿No? ¿Por qué no sancionan? ¿No? Por eso les hablaba de auditoría de cumplimiento. Ojo, las organizaciones del Estado utilizan el presupuesto público para fines públicos, o sea, para prestar servicios públicos, en marco del principio de legalidad. ¿Eso qué significa? Tiene que estar establecido todo lo que se hace y las decisiones que se toman dentro de las organizaciones del Estado tienen que estar establecidos en las normas generales, especiales, internas, procedimientos, metodologías y métodos. O sea, si uno cumple todo ese detalle, que es un montón de normas, normalmente no vas a tener muchos problemas. ¿Ok? Eso básicamente. Bueno, los tipos de sanción en el PAD. El procedimiento administrativo y disciplinario. Por ahí alguien preguntaba en el chat, antes que se vaya, que nos vaya la idea. ¿Incluye personal locador de servicios de terceros? Seguramente se refiere al tema de el señor Johnny Guamán, ¿no? Se refiere seguramente al tema de las sanciones, ¿no? En este esquema, ¿no? En este esquema. Si las responsabilidades de las conductas infractoras en las entidades públicas se le incluye en el procedimiento administrativo disciplinario o en el PAD a los locadores. No, no. El servidor público no es un locador. Pero claro, me dirán, profesor, pero el locador ha sido contratado de por vida, prácticamente es el trabajador, ¿no? Claro, pero técnicamente no tiene un vínculo laboral, ¿ok? O sea, tiene un vínculo laboral, tiene un vínculo contractual bajo el alcance de la ley de contrataciones del Estado, un locador. Recuerdan que le hacen un orden de servicio y si el monto es mayor o igual, mayor a una unidad impositiva tributaria, tiene que tener su registro nacional de proveedores vigentes
Como son menores de repente a 9 unidades impositivas tributarias, la ley dice que está bajo supervisión de OCE. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De un proveedor. Entonces, a esos locadores no se les somete al PAS ni al PAT. Se los somete a las conductas infractoras determinadas en el artículo, recuerden, artículo 50. El artículo 50, ¿no? Dice además que estas infracciones se aplican también a los contratistas, ¿no? O a los contratos menores o iguales, ahora a 9 unidades impositivas tributarias. Entonces ahí entran, si cometen alguna conducta infractora, ¿correcto? Ahí entran los locadores, ¿ok? No sé si respondí la pregunta a Johnny Guamán. Si forman parte del comité, dice, claro, si forman parte del comité, recuerdan que han sido contratados como un externo para formar parte del comité, pero siguen siendo proveedores. No le puedes hacer un procedimiento administrativo disciplinario. Sobre eso ya se pronunció Servir. Sobre eso ya se pronunció Contraloría, ¿correcto? Entonces, lo que se le somete ahí, si es que han cometido una conducta infractora y esto ha determinado un perjuicio económico para el Estado, ¿correcto? Se le tiene que hacer un proceso para poder sancionarlo civilmente. Si esta infracción está dentro de un delito, se le lleva al vía penal. Y adicionalmente, administrativamente, se le pide al Tribunal de Contrataciones del Estado que lo sancione. ¿Ok? Eso básicamente para el caso de los locadores y con eso cerramos la pregunta. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los tipos de sanciones en el procedimiento administrativo disciplinario? ¿Okay? Hemos dicho que el PAS está para Contraloría y el procedimiento administrativo disciplinario, que es el más común, está a cargo de la entidad. ¿Ok? Y ese es el más frecuente, ¿correcto? Porque lo que no se quiere es que efectivamente el que sancione sea la Contraloría. Por tanto, si la entidad dentro de sus controles internos determina alguna conducta infractora, lo correcto es que le haga un procedimiento administrativo disciplinario y lo sancione, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los tipos de sanciones? Hay una amonestación, una suspensión y una destitución. La amonestación puede ser verbal o escrita. Cuando es verbal, ¿no? Es una llamada de atención reservada, ¿correcto? Ojo, reservada. No es que le llames la atención verbal por escrito y lo pongas a su file. No va en su file o en su legajo, ¿correcto? Reservada. La escrita, llamada de atención previo proceso administrativo. En el caso de la llamada de atención verbal, no necesita un procedimiento administrativo disciplinario, ¿correcto? Ojo que la llamada de atención verbal siempre ocurre. Tu jefe te llama la atención verbalmente si trabajas en una entidad pública. Ojo que también tienen que tener cuidado, porque puede también estar expuestos el jefe, ¿no? A un abuso de autoridad. Hay que tener cuidado con esa llamada de atención. Tiene que ser debidamente motivado, ¿correcto? Y correctamente aplicado. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿ok? Bueno, la llamada de atención escrita es previo procedimiento administrativo disciplinario. La suspensión, ¿no? Es sin goce de remuneraciones, se supone, desde un día hasta 12 meses, la suspensión, ¿correcto? Y la destitución es la separación definitiva de la entidad. En realidad, se le destituye de la entidad y como una pena accesoria trae la inhabilitación por 5 años para trabajar en cualquier entidad pública del Estado, ¿correcto? Entonces, una destitución es una separación definitiva de la entidad y consigo trae en automático una inhabilitación por 5 años, ¿ok? Eso básicamente son los tipos de sanciones que se aplican. Bueno, acá los órganos que están en cargo los órganos encargados o a cargo de las sanciones del procedimiento administrativo disciplinario, en el caso de la amonestación escrita, el órgano instructor es el jefe inmediato y el órgano sancionador es la Oficina de Recursos Humanos. Y hay una segunda instancia, si el trabajador no está conforme, ¿no? Puede apelar y la segunda instancia lo resuelve la Oficina de Recursos Humanos.
La suspensión, el órgano instructor es el jefe, puede ser el jefe inmediato el jefe inmediato es el órgano instructor y el órgano sancionador es la Oficina de Recursos Humanos. La segunda instancia, en caso de suspensión, cuando el trabajador está en desacuerdo con la sanción, puede apelar al Tribunal de Sanciones, ¿no?, del Servicio Civil, al Tribunal de Servicio Civil de Servir, que va a resolver en definitivo. Ahí se agota la vía administrativa. Y en la destitución, el órgano instructor es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos y el órgano sancionador es el titular de la entidad, ¿correcto? Hay una segunda instancia, si es que no está conforme el trabajador apela al Tribunal del Servicio Civil y esta resuelve como un tema definitivo en la vía administrativa. ¿Ok? Eso básicamente. Bueno, acá hay un flujo, ¿no? Es la secuencia, ¿no? ¿Cuál es la secuencia que se debe seguir para sancionar? Este es un flujo del debido proceso, ¿no? Recuerden que el trabajador tiene derecho al debido proceso, por tanto tiene que pasar por todas estas etapas, ¿no? Primero, ¿cómo se activa un proceso administrativo disciplinario? Hemos dicho que, a diferencia del PAS, que necesita un informe de control, en el caso del procedimiento administrativo disciplinario puede activarse de repente a través de una denuncia, que puede venir por la Oficina de Integridad o por cualquier ciudadano. O puede ser por una denuncia interna de la misma entidad, su jefe inmediato u otro servidor. Otro input para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario son los informes de control, ¿correcto? De la OSI, la SOA o la Contraloría General de la República. Cuando la falta para Contraloría no está determinado dentro de las conductas infractoras que Contraloría tiene, que son 32, ¿correcto? Que se califica como grave y muy grave. Entonces la Contraloría tiene la potestad de derivar a la entidad para que la entidad realice el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces puede derivarse de un tema de control también, sea la OSI, el órgano de control institucional, el OSI, la Sociedad de Auditoría Externa, las SOAS, en las auditorías gubernamentales, Auditoría Financiera Gubernamental, o la Contraloría General de la República. Entonces, estos tres vías pueden entrar, pueden ser insumos para aperturar un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Estos tres insumos van a orientar o de alguna manera van a establecer cierta comisión de la falta. Le van a dar elementos, ¿correcto? Pero no son elementos definitivos, ¿correcto? Entonces, lo que va a hacer es que la unidad de la Oficina de Recursos Humanos va a tener conocimiento de esta denuncia y lo va a derivar al secretario técnico. El secretario técnico va a evaluar, ¿no? Va a hacer las investigaciones y va a precalificar la falta y lo va a elevar al órgano instructor. Puede ser de que efectivamente, ¿no? El secretario técnico determina que efectivamente no hay elementos suficientes de comisión de la falta, por tanto, inclusive puede recomendar su archivo. Pero si recomienda que existe una falta, ¿correcto? Entonces se lo va a derivar al órgano extractor, que va a notificar al servidor para el ejercicio de defensa. El órgano, luego del proceso de la defensa y todos los procesos cuando culmine, el órgano sancionador va a determinar la sanción. O también podría determinar la sanción, que puede terminar en archivo, cree que no es suficiente todo lo que se ha, o sea, de alguna manera, de repente en su defensa, el trabajador ha demostrado que no ha habido falta, entonces puede recomendar su archivo, puede recomendar puede realizar una amonestación, una suspensión o una destitución. Eso básicamente en términos generales. Y en el caso del procedimiento administrativo sancionador, que es el PAS, que está a cargo de la Contraloría General, la estructura general del procedimiento es la siguiente. Primero hemos dicho que hay un informe de control. Este informe va a identificar la infracción. Luego del informe de control, ¿correcto? Va a haber una fase instructiva. La fase instructiva, los responsables van a evaluar, van a notificar, van a recibir el descargo, se va a desarrollar
todo el procedimiento y finalmente va a haber un pronunciamiento. Luego hay una primera instancia. En esta primera instancia, el órgano sancionador va a recepcionar, ¿correcto?, toda esta evaluación de la fase instructiva, va a recepcionar, va a evaluar y se va a pronunciar, ¿correcto? Si efectivamente se determina la sanción, el infractor o el posible infractor tiene el derecho a activar su apelación y va a ir a una segunda instancia que es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Aquí nuevamente se va a recibir, ¿correcto? O se va a evaluar la apelación, si efectivamente procede o no, se revisa, se resuelve la impugnación y finalmente hay una resolución definitiva. Esto básicamente en términos generales en el procedimiento administrativo disciplinario. Bien, entonces, las sanciones por conductas infractoras de los funcionarios servidores públicos relacionados a contrataciones del Estado, esto creo que querían saber todos, ¿no?, cuáles eran esas conductas. Esto está establecido en el artículo 47 de la Ley 31.288. La Ley 31.288 en realidad establece 32 conductas infractoras de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. De estos 32 conductas infractoras, 11 conductas infractoras están relacionados directamente a contrataciones, a la ley de contrataciones del Estado. Y hay un número más o menos de 10 a 12 conductas infractoras que están relacionadas, pero de manera indirecta, ¿correcto? Lo que vamos a revisar ahora son los que están relacionados de manera directa, ¿no? Entonces, en principio vamos a decir de que esta ley, la 31.288, califica las conductas infractoras en dos agravantes, grave y muy grave. El grave, ¿no?, se sanciona con una inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor a 60 días ni mayor a 1 año. ¿Ok? El grave, correcto, ya lo califica de todas maneras qué conducta es grave y qué conducta no es grave. Se sanciona entonces con una inhabilitación entre 60 días y 1 año. Y el muy grave se sanciona con una inhabilitación para ejercicio de la función pública no menor a 1 año hasta 5 años. ¿Correcto? Cuando es muy grave, hay una inhabilitación de 1 a 5 años. En todo caso, ¿correcto?, las conductas infractoras determinadas en la ley 31.288, no referidas a la ley de contrataciones del Estado, 11 de los casos que vamos a revisar, se califican como grave y muy grave, y en ambos casos es una inhabilitación para el ejercicio de la función pública. En el primer caso, de 60 días a 1 año, y en el segundo caso, de 1 año hasta 5 años. Tiene consecuencias colaterales. Las sanciones tienen 2 consecuencias colaterales. La primera es la pérdida de la capacidad legal para el desempeño de la función con cargo o en comisiones en el ámbito de la función pública por parte del funcionario o servidor sancionado. O sea, un servidor sancionado pierde la capacidad legal en el ámbito de la función pública para cargos, comisiones, ¿no?, para ser autoridad electa, etcétera, para todo. Y el otro efecto colateral es cuando la sanción es mayor a 6 meses, este supone además, ¿no?, en automático la extinción del vínculo jurídico de cualquiera sea su naturaleza. Ejemplo, se le sanciona con inhabilitación de repente al presidente de directorio de una empresa del Estado, ¿correcto? Una empresa bajo el ámbito de FONAFE. Entonces ahí pierde la capacidad legal y si su sanción es mayor a 6 meses, pierde también su vínculo, ¿no? En ese caso, los directores o presidentes de directorio no tienen un vínculo laboral propiamente dicho, tienen un contrato como locador. En ese caso sí se aplica, ¿no? Atento, Johnny. En ese caso sí se le aplica la inhabilitación, o sea, de alguna manera el término, ¿no? El término de extinción, ¿no?, de la
del vínculo jurídico, ¿ok? Porque ellos no han sido contratados por el tema de las contrataciones del Estado, sino que han sido contratados con un contrato privado, a pesar que no que tienen un vínculo laboral, son como que se han contratado como un especialista, como un locador o como un profesional, ¿correcto? En ese caso sí se pierde el vínculo jurídico. Bien, ¿cuáles son esas conductas infractoras de los funcionarios y servidores que están referidos a la Ley de Contrataciones del Estado? ¿No? Esto está establecido en el artículo 46 de la Ley 31288, que son sometidos al procedimiento administrativo sancionador, ojo, de la Contraloría General de la República. Estas conductas no pueden ser derivados al titular de la entidad. Si se determina estas conductas, el que va a sancionar es la Contraloría. El primero, el número 1, hemos dicho que son 32. Dice autorizar a ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o por normativa aplicable a la materia ocasionando perjuicio al Estado. Esto se califica como grave y hemos dicho cuando es grave, no es menor a 60 días ni mayor a 1 año. ¿Esto dónde está tipificado? Está tipificado en el artículo 19 del texto único ordenado de la Ley 30225, requisitos de certificación de crédito presupuestario para convocar procedimientos de selección. Es decir, por ejemplo, si usted contrata en una entidad pública sin tener certificación de crédito presupuestario, no tiene autorización para ejecutar una operación o un gasto, por tanto puede ser sancionado como falta grave, ¿no? Pero si el perjuicio es económico, porque ahí dice ocasionando perjuicio, no ha dicho qué tipo, ¿ok? En todo caso, el perjuicio se va a determinar en el reglamento que todavía no ha sido publicado. Pero si el perjuicio es económico o ha generado afectación al servicio público, este tiene un agravante, ¿correcto? El agravante es que no ha generado una afectación al servicio público, entonces es muy grave. ¿Ok? En ese caso, cuando es muy grave, hemos dicho que se sanciona de 1 a 5 años. ¿Ok? El número 6, la conducta infractora número 6 es incumplimiento funcional en situación de emergencia, declarado conforme a ley, que dé lugar a la falta de prestación de algún servicio. Imagínense que hay un incumplimiento funcional de parte de un operador de logística, ¿no? De un encargado de logística, un especialista de logística, por un tema de negligencia funcional no ha podido proveer los bienes y servicios a tiempo en una situación de emergencia. Esto está establecido en el artículo 2, ¿no? Dentro de los principios, la F, ¿no? Eficiencia y eficacia en el tema de las contrataciones bajo el enfoque de gestión por resultados. Entonces esto se considera muy grave, ¿correcto? Y lógicamente cuando es muy grave, la sanción es entre 1 a 5 años. La otra conducta infractora es la número 9. Actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones, concursos de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su función, dando lugar un beneficio propio o de tercero, ocasionando perjuicio al Estado. No dice qué tipo de perjuicio, ¿correcto? Solo hecho que se ocasione perjuicio de forma parcializada en un tema de procedimiento de selección, esta falta se califica como muy grave, ¿correcto? Esto está tipificado en el artículo 2 de la Ley 30225, principios, igualdad de trato, ¿no? Literal B, literal I, equidad y literal J, integridad. Otra conducta infractora es contratar bienes, servicios u obras sin procedimiento de selección, ¿no? Están muy proactivos seguramente, ¿no? No hicieron procedimiento de selección y lo contrataron de manera directa. Cuando la normativa prevé su obligatoriedad de realizarlo o incurrir en la prohibición de fraccionamiento, ¿recuerdan de fraccionamiento? Previsto en la normativa de contrataciones del Estado ocasionando perjuicio al Estado. Esto se califica como grave, ¿no? Y hemos dicho cuando es grave es entre 60 días y 1 año de inhabilitación. Esto está tipificado en el artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, perdón, artículo 3, ámbito de aplicación. Lógicamente,
si esta conducta trae consigo, ¿no? Si se da la apariencia de una realización de procedimiento de selección que se realiza de manera fraudulenta, o sea, ha aparentado, ¿no? Una regularización, la clásica, ¿no? Todavía hay muchas entidades que regularizan, ¿no? Primero hacen la contratación y después regularizan con un orden de servicio cuando ya el servicio se dio. Entonces, lo que estás haciendo, estás aparentando un procedimiento de selección, ¿correcto? Y se ha generado un perjuicio económico o se ha afectado a la prestación de servicio público, esto es muy grave, ¿correcto? Entonces, cuando es muy grave, hemos dicho que puede ser entre 1 a 5 años de inhabilitación. Y lógicamente, si son más de 6 meses, automáticamente se pierde el vínculo laboral con la entidad donde se va trabajando. También es calificada como una conducta infractora, ¿no? El número de infracción número 11, que es incumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos para las contrataciones directas, exoneraciones o supuestos similares. En una contratación directa, ¿no? Cuando las causales que se sustentan para contratación directa no están establecidas en la ley o no existen realmente estas causales por una contratación directa o exoneración. ¿Ok? En este caso, si ha ocasionado un perjuicio al Estado, la falta se considera grave. Y básicamente esto está relacionado a la ley 3225 en el artículo 27 que habla de contrataciones directas. Ahí dicen en qué caso se hace una contratación directa y qué supuestos y requisitos debe cumplir. Cuando este perjuicio o cuando esta infracción ha generado un perjuicio económico o ha afectado gravemente el servicio público, ha afectado el servicio público, esto se considera grave, ¿correcto? También el número 12, la infracción número 12, autorizar a ejecutar contratación de personas impedidas o inhabilitadas para contratar con el Estado, para adquisición de bienes, servicios y obras, o influir en dicha contratación ocasionando perjuicio al Estado. Ojo que aquí la falta es grave cuando se contrata a alguien que esté inhabilitado o impedido, ¿no? Esto establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones, ¿no? Impedimento, y artículo 46, Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Donde están las habilitaciones por especialidad, por capacidad económica y etcétera. Si además de esta falta ha generado un perjuicio económico o ha generado una afectación a los servicios públicos, esto se considera muy grave, ¿correcto? La otra infracción es el numeral 13, incumplir las disposiciones normativas que regulan y permiten determinar, elaborar o aprobar, modificar o ejecutar el valor referencial, valor estimado, planes, estipulaciones, bases, términos de referencia, especificaciones técnicas, expedientes de contratación y etcétera. O sea, incumplir con las disposiciones para poder elaborar las especificaciones técnicas, los términos de referencia o sus modificaciones. Por ejemplo, cuando el comité de selección, cuando recibe las consultas u observaciones, hay una observación que lo acoge de un proveedor que pide que se modifique cierta condición en los términos de referencia o las especificaciones técnicas, y el comité lo hace, ¿correcto? Realiza la modificación sin consentimiento del área usuaria, porque la norma dice que tienes que pedir la opinión a la área usuaria. En este caso se estaría concretando esta conducta infractora. En ese ejemplo que les digo, la sanción sería grave. ¿Esto dónde está tipificado? En el artículo 15, por ejemplo, que habla del plan anual de contrataciones. Imaginemos que se ha hecho una contratación sin incluir en el plan de contrataciones. En el artículo 16, que habla del requerimiento. En el artículo 18, que habla del valor referencial y el valor estimado. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esta conducta infractora. Esta conducta genera un perjuicio económico o ha generado una afectación al servicio público, esto se considera muy grave. ¿Ok? Eso básicamente. Lo interesante de todas estas conductas es que para que
efectivamente se concrete lo que dice la ley, la 31.228, a diferencia de la anterior ley que fue reemplazado y observado por el Tribunal Constitucional, es que se tiene que comprobar que se haya concretado el perjuicio, ¿no?, al Estado, que puede ser, y el perjuicio que se ha ocasionado al Estado tiene que ser de alguna manera reglamentado por la Contraloría. ¿Qué tipo de perjuicio es? Pero, por ejemplo, si comete la conducta infractora y se demuestra que no ha habido ningún perjuicio, o sea, de repente hay un causal en el tema de contrataciones directas que efectivamente se ha puesto y efectivamente no era el causal correcto, era otro causal, por ejemplo, por un desabastecimiento inminente, ¿no? O por un tema de proveedor único. En vez de poner desabastecimiento inminente, puse proveedor único y lo sustenté bajo proveedor único y he contratado directamente, pero demuestro que efectivamente no ha habido perjuicio económico, al contrario, o ningún tipo de perjuicio, al contrario, he obtenido mejores ventajas. Lógicamente, esta conducta infractora podría caer en el proceso administrativo sancionador, ¿correcto? Eso básicamente es el punto a favor en esta ley, ¿correcto? No solamente es por transgredir la norma. Al transgredir la norma, no solamente tienes que transgredir la norma, sino que se tiene que demostrar el perjuicio, ¿ok? Eso se conoce como el principio de causalidad. Si no hay principio de causalidad, se va a caer el proceso en algún momento, ¿no? Eso como defensa para los servidores, para nosotros, ¿ok? La infracción número 14, incumplir las disposiciones que regulan la elaboración de aprobación, modificación, ejecución de planes, estipulaciones, ¿no? Lo mismo que la anterior, especificaciones técnicas o adendas relacionados, subastas, concesiones, cualquier operación de procedimiento ocasionando perjuicio al Estado. En este caso, habla más de modificaciones, ¿correcto? Y esto está especificado en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones. Por ejemplo, las causales para modificar una contratación pública, un contrato suscrito con un contratista, ¿en qué caso se modifica? Yo puedo aceptar la modificación o la ampliación de plazo, ¿correcto? Pero si no se ha cometido ningún perjuicio, no habría infracción. Pero si he cometido un perjuicio, ¿correcto? Transgrediendo la norma, en ese caso hay una conducta infractora que tiene una sanción como grave. Pero si esa conducta infractora adicionalmente ha generado un perjuicio económico o ha afectado al servicio público, en ese caso se considera muy grave. Y la otra conducta infractora es la 16, ¿no? Hacer declaraciones falsas al recibir o dar conformidad respecto al cumplimiento de los contratos referidos a la adquisición de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras, en relación a las características, ¿no?, de la prestación o las especificaciones técnicas, términos de referencia, condiciones contractuales u otro, ocasionando perjuicio. Cuando den la conformidad, ¿no? Cuando damos conformidad de manera irregular, ¿no?, correcto, sin que este bien haya cumplido con las características técnicas o las condiciones mínimas establecidas en el contrato, pero adicionalmente se haya generado un perjuicio. Si efectivamente se ha dado una conformidad de repente y no cumplió con alguna cierta característica que se ha establecido, ¿correcto?, pero no hay un perjuicio, no se demuestra el perjuicio, en ese caso no habría una sanción. Pero si es que hay un perjuicio, no dice si es económico, no. Con solo hecho que hay un perjuicio ya es muy grave, ¿correcto? Recuerden que cuando es muy grave es la inhabilitación entre 1 hasta 5 años, ¿correcto? En este caso, en automático, ya es, ¿no?, de alguna otra manera se pierde el vínculo jurídico con la entidad, ¿correcto? Porque recuerden que se pierde el vínculo jurídico en automático cuando la sanción es mayor a 6 meses. Muy bien, esto está tipificado en el artículo 168 de la Ley de Contrataciones del Estado, que es la recepción y conformidad. Muy bien. La otra conducta infractora es la número 17. Aceptar garantías que no se ajusten a las normativas aplicables o a disposiciones contractuales que correspondan, o no verificar su autenticidad, no solicitarlas, no ejecutarlas, no gestionar su renovación cuando
estuviera obligado, ocasionando perjuicio al Estado. Lo que tiene que ver con garantías. Imagínense que le den una garantía que no ha hecho la verificación y era falsa. O él da una garantía por un momento menor al que debían darle. O no lo ejecutaron cuando correspondía, o no lo renovaron. Si esto ha generado un perjuicio al Estado, es grave, ¿correcto? Y si el perjuicio es económico, ha generado afectación al servicio público, es muy grave. Esto está tipificado en el artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, garantías. Y el numeral 18, que es omitir la aplicación y el cobro de las penalidades establecidas en la normativa que corresponda, o en contratos o convenios u otros documentos similares, o modificarlas injustificadamente o contribuir en la inaplicación o el no cobro de la misma, generando perjuicio económico o grave afectación al servicio público. Cuando no cobras penalidad, cuando calculas mal la penalidad, cuando modificas algún documento que sustente para justificar la inaplicabilidad de la penalidad cuando corresponde, ¿no? En ese caso, es muy grave, ¿ok? Recuerden que cuando la falta es muy grave, se sanciona con una inhabilitación de 1 año hasta 5 años, ¿no? Y la pérdida en automático del vínculo jurídico cuando la sanción es mayor a 6 meses. Esto está tipificado en el artículo 161, penalidades de la Ley de Contrataciones del Estado. Y recuerden que no basta con tipificar la conducta infractora para poder ser sancionado. Bajo el principio de causalidad hay que demostrar el perjuicio, ¿correcto? Con la finalidad de graduar la falta. Si no hay perjuicio, no hay sanción. Muy bien. Y también hay un principio de tipicidad. Por eso es que en la última columna, más o menos lo que he hecho es he tabulado a qué norma específica estaría relacionado esta sanción. Eso no exime de que, o sea exclusivo. Es un criterio que nosotros hemos revisado y hemos tomado a cuál estaría relacionado. Entonces, cada caso es particular para revisar, ¿no?, qué normas se habrían transgredido. En función a eso se determina también la gravedad de la falta. Eso para conmigo, para concluir. No sé si nos permites, Karen, no sé, un par de minutos, de repente alguien quiere preguntar. Sí, profesor, muchas gracias por su ponencia, profesor Richard. De verdad que muy interesante el tema de las sanciones funcionales y administrativas, ¿no? Tocó mucho el tema de las conductas infractoras, ¿no? Tanto de los contratistas, los proveedores, los postores, qué importancia tiene, ¿no?, la responsabilidad de los participantes en las contrataciones. Muy interesante, le agradecemos por su tiempo, profesor Richard. No sé si alguno de los participantes tienen alguna pregunta, alguna duda, tal vez para que pueda indicarle al docente. O por el chat, si tal vez quieren escribirlo, también no hay problema. De repente tienen problemas con el micrófono. Por ahí dice Johnny si pueden compartir la diapositiva. Bueno, ya depende de ti, Karen. ¿O querés que lo comparta por el chat? Sí, también comentarles que se queda grabada en el Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Ustedes pueden ver nuevamente todo el webinar para que puedan tenerlo con mayor detalle, ¿no? Ya, en todo caso, a ver, voy a compartir mi pantalla para indicarles ahora del programa de especialización en contrataciones para el Estado.
¿Se puede ver? Sí se ve, Karin. ¿Sí? Sí. Ya, a ver, voy a ponerle la pantalla completa. Ya, ok, listo. A ver, les voy a comentar acerca del programa de especialización en contrataciones para el Estado. Es un programa que tiene la duración de 3 meses, cuyo objetivo del programa es desarrollar las competencias, las habilidades y técnicas en los participantes que permita una provisión oportuna, ¿no?, de bienes, servicios y obras en las organizaciones del Estado, en el marco normativo, ¿no?, del TUO, del texto único ordenado de la ley 30225, la ley de contrataciones del Estado, y establecido en el decreto supremo y su reglamento. Básicamente este programa de especialización en contrataciones para el Estado va a lograr que el alumno tenga una visión flexiva y analítica respecto a las contrataciones estatales, ¿no?, a partir del conocimiento de las regulaciones existentes y su aplicación en la práctica. ¿Para quiénes están dirigidos el programa? Está dirigido para autoridades, funcionarios, profesionales vinculados a la gestión pública también, consultores, asesores, proveedores del Estado, profesionales que deseen optar por la certificación OCE para colaborar, para elaborar, ¿no?, en áreas de contrataciones de entidades del Estado. Al finalizar este programa de especialización, se le entrega una certificación de programa de especialización en contrataciones con el Estado, ¿no?, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Con referencia a la malla, al plan de estudios, se divide en 3 módulos. El primer módulo es la cadena de abastecimiento público del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Básicamente ahí van a tocar marco regulatorio del sistema de abastecimiento, los principios, la importancia y las funciones de los integrantes de la SNA, la implementación del SIGA, el cuadro multianual de necesidades, criterios, fases y vinculación, ¿no?, con los SA. En el módulo 2 van a haber 2 cursos, ¿no? En este módulo se va a ver el procedimiento de selección y métodos de contratación. En el primer curso, que son las actuaciones preparatorias en las contrataciones públicas, se van a tocar la elaboración y aprobación del PAC, la elaboración del TDR, LT, los sistemas de contratación, ¿no?, las modalidades de contratación, los expedientes de contratación. Y en el segundo curso de este módulo se va a tocar temas de requisito de calificación, los procedimientos de la evaluación, los factores de evaluación también, los métodos de contratación, bueno, y al finalizar la solución de las controversias que a veces tenemos durante el procedimiento de selección, ¿no? Y por último, el último módulo, que es el tercero, es la ejecución contractual y solución de controversias, donde se va a ver aquí las modificaciones de los contratos, el tema de las garantías, la administración de los contratos, las penalidades, las prestaciones, el arbitraje, ¿no?, la Junta de Resolución de Disputas, el Código de Ética y el Consejo de Ética. La plana docente, bueno, el profesor Richard Antonio, que nos ha dado esta ponencia en las sanciones funcionales y administrativas en las contrataciones, va a dictar este programa de especialización. Ya lo conocen, tiene más de 20 años de experiencia en cargos directivos, ¿no? Y también el profesor Juan Eduardo Malma, que también tiene años de experiencia, es asesor de alta dirección de entidades del Estado, ha sido asesor de municipalidades provinciales, de universidades también, como la Universidad de La Molina. También ha tenido experiencia en el Fondo Metropolitano de Inversiones,
y bueno, ha tenido también, es abogado de profesión colegiado, tiene un máster en gestión pública, ¿no? En la Escuela de Gestión de la Pacífico, egresado también de la maestría de Ciencias Penales, y bueno, con referencia al programa de especialización, el programa de especialización de contrataciones para el Estado, estamos iniciando el jueves 3 de noviembre. Es un programa que tiene la duración de 3 meses, equivalen a 144 horas académicas. Las clases solamente son una vez a la semana, en este caso son los jueves de 7 a 10 de la noche, es totalmente virtual, es online. De igual manera las clases se quedan grabadas para que las puedan revisar nuevamente en su plataforma de la universidad. Con referencia a la inversión del programa de especialización es de 1.200 soles por el total del programa. Tenemos el beneficio de 3 cuotas sin interés de 400 soles. Y también para el grupo, para los participantes que han estado en este webinar, tenemos un 15% de descuento, que le equivale de 1.200 a 1.020, ¿no? Y es un 15% de descuento hasta la siguiente semana tenemos este descuento. Para poder iniciar el proceso de admisión, requerimos la copia de su DNI de ambas caras, una solicitud de admisión con todos sus datos completos, también necesitamos el grado académico bachiller, y bueno, eso sería todo, ¿no? También comentarles, los invitamos a que puedan participar de este programa de especialización, ya que con este programa de especialización van a poder entender mejor los procedimientos, ¿no? De contratación pública nacional, la aplicación, la interpretación de la norma vigente, ¿no? Y las pautas para una eficaz ejecución de obras, ¿no? Y así poder realizar una gestión tranquila, ¿no? Esta es la última programación del año en formato virtual. Yo los invito a que puedan participar, a que puedan conectarse con esta modalidad virtual. Y si tuvieran cualquier consulta, estoy dejando mis datos a ver, acá están. Sí, estoy dejando mis datos también en el chat. Mi nombre es Karen Torres, asesora educativa. Tienen mi WhatsApp, mi correo electrónico. Igual cualquier consulta tienen mis datos, ¿no? Yo les quiero agradecer por su participación, al profesor Richard también por su enorme compromiso y dedicarnos un tiempo con este importante tema también. No sé si tuviera de repente algo más que decir, profesor Richard. No, muchas gracias más bien por la invitación, gusto haber participado en este evento. Y finalmente decirles a todos los participantes que se inscriban a este curso de especialización, ¿no? Este curso de especialización va a ser, y les garantizo, ¿no? Va a ser teórico práctico. Vamos a revisar casos prácticos que ocurren en las organizaciones del Estado, ¿no? Resoluciones de casos prácticos. Normalmente los cursos que se desarrollan en el mercado educativo actualmente en el tema de contrataciones siempre está vinculado al tema teórico, ¿no? Pero es diferente ver casos prácticos, ¿no? Casos que tienen que ver con obras, por ejemplo, ¿no? Obras públicas, el tema de los gobiernos regionales, gobiernos locales, que es casos más complejos. Lo vamos a hacer a través del método del caso, pero con casos reales. Y como decías tú, Karen, hay que aprovechar el ambiente virtual y finalmente pues la tecnología, ¿no? Nos une para poder desarrollar este tipo de programas de especialización. Y también los programas virtuales, aunque no parezca, ¿no? Que se desarrollan en tiempo real, permite compartir muchas dinámicas, y lo vamos a hacer a través de muchas dinámicas este curso, para poder aprovechar al máximo las horas lectivas que se han programado. Entonces yo los quiero invitar, esperamos, Dios mediante, vernos en el curso y puedan participar pues de este evento. Y también los que ya trabajan en las organizaciones del Estado y trabajan básicamente a temas relacionados con contrataciones, este curso les va a permitir de repente rehabilitar su certificado para trabajar como en el órgano encargado de contrataciones u optar por un certificado, ¿no? Que le va a garantizar de repente la mejora laboral también. Sí, profesor, cabe mencionar también que va a haber unos talleres opcionales de SEACE, ¿no? Se va a habilitar unos talleres para que
los alumnos puedan tener algunas herramientas también, ¿no? Que es importante. Sí, efectivamente, ¿no? Vamos a hacer un taller optativo del SEACE, ¿no? Que normalmente los que trabajan en las entidades públicas conocen bien y usan como operadores. Pero en el caso, por ejemplo, de consultores, proveedores o postores, que de repente vamos a tener a este público también en nuestros cursos, a veces tienen dificultad para poder registrar sus ofertas, ¿no? O registrar sus documentos sustentatorios. Entonces, ese taller va a ser optativo y va a ser muy interesante, ¿no? Listo, profesor. Entonces, le agradecemos nuevamente por su ponencia. Igual agradecerle a todos los participantes. Tienen mis datos en el chat. Y bueno, eso sería todo. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, cuídense.